Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Hoy es día de alabanza a nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo, porque es el día especial para ellos, como muy especial para la iglesia también. Es el día de adorarle en espíritu y en verdad. Hace unos momentos hemos recibido una llamada entiendo que es una hermana, que Dios le ayude a llegar con bien para nuestra reunión. Viene desde Lourdes, Colón, y otra persona que vive aquí en Montesión, Santa Tecla. Dios les ayude a estar con nosotros. Gracias a Dios, a través de nuestro sitio web www.iglesiadecristo.xyz, las personas nos conocen, se comunican con su servidor. Mi WhatsApp es área 503-7309-3880. Allí me pueden escribir, con todo gusto les puedo atender cualquier día de la semana que ustedes lo deseen. También quiero decirles que este día del Señor, ya por más de un año, he estado enseñando sobre el libro de Génesis, gracias a Dios. Y ya estoy en los albores del capítulo 49. Hoy vamos a ver la lección número 13 y será la última de este capítulo 49. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y luego daré las indicaciones al respecto del último mensaje de Génesis. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque nos permites también estudiar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque nos permites que ella se pueda diseminar a través de estos medios de difusión. Estamos reunidos como iglesia, pero también oramos por aquellos que por una u otra razón no se han podido congregar y se conectan con nosotros para oír palabra de Dios. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la última lección de vida que vamos a ver, hermanos y hermanas, trata sobre un resumen de vida. Imagínense, yo les dije a ustedes cuando empecé este capítulo 49 que íbamos a ver de entre 10 a 12 lecciones, pero veo que se alargó y van a ser 13 lecciones. Gracias a Dios que hemos estudiado ampliamente este capítulo 49. El tema último trata sobre un resumen de una vida, y está basado en el capítulo 49 de Génesis, desde el versículo 28 hasta el 33. Yo sé que nos vamos a gozar mucho con lo que aquí vamos a concluir aprendiendo de este capítulo 49. Una expresión utilizada en los deportes es generalmente cierta, independientemente de la carrera o del juego. Y esta expresión es así: no es lo bien que se inicia, sino lo bien que se termina lo que cuenta. Se lo repito, no es lo bien lo que se inicia, sino lo bien que se termina
lo que cuenta. Hoy aquí, a partir del viernes en la noche, es sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 24ª edición, y son miles de jóvenes, creo que son 5.000 jóvenes los que han venido de 35 países, si no me equivoco, y cada uno de ellos le quisiera hacer honor a esta frase que he dicho: no es bien lo que se inicia, sino lo bien que se termina lo que cuenta. ¿Por qué estoy diciendo esto? También es cierto, en la vida del pueblo de Dios, Jacob no empezó bien en su andar de fe. Sin embargo, terminó bien, gracias a la labor providencial de Dios en la vida de dos de sus hijos, José y Judá. Dios lo usó para reavivar la fe de su padre en sus últimos años. La única referencia a Jacob en el gran capítulo de la fe, que lo tenemos en Hebreos 11, menciona la forma en que terminó su vida. Miren lo que dice Hebreos 11, 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y luego apoyemos esto con Génesis 47, 31, que por supuesto ya lo hemos estudiado. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Los muchos años de luchas espirituales de Jacob no deben utilizarse como una excusa para que un hijo de Dios persevere en el pecado, porque usted que ha escuchado, se puede decir, todo el estudio del libro de Génesis, entiende lo que le estoy diciendo. Los patriarcas no fueron personas libres de pecado. Ellos, en el caso de Jacob, cayó en situaciones difíciles. Entonces, el que él haya caído en esa situación no es una excusa para perseverar nosotros como cristianos en el pecado, con la presunción de que la gracia de Dios siempre abundará. Porque miren lo que dice en Romanos 6:1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y calcule el tiempo suficiente antes de la muerte para arrepentirse. Puesto que no tenemos la promesa del mañana, la única forma en que podemos correr bien la carrera de la fe es responder hoy al llamado de Dios. Dice en Hebreos, vamos a leer del capítulo 3, los versículos 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Usted ha notado que una porción aquí nos hace ver el engaño del pecado.
¿Por qué el que es drogadicto le encanta la droga? Porque la droga le pone en un estado irreal, porque la droga le pone en un estado fuera de sí, y mientras está con el efecto se siente de lo mejor. ¿Por qué las personas que les agrada el sexo, les agrada estar en esta situación? Porque mientras lo disfrutan, están precisamente en ese disfrute. Porque el borracho le agrada este estado, precisamente por eso, porque no es él. Porque el que roba le agrada este estado, porque cuando roba tiene mucho dinero y tiene para darse buenos banquetes, para prostituirse, para despilfarrarlo con muchas veces hasta con la misma familia. ¿Ve? Este es el engaño del pecado. Y esto es lo que nosotros al final de este estudio tenemos que aprender, de no confundirnos con lo que es el engaño del pecado. Esto implica dejar a un lado el pecado que nos pesa y que nos asedia. Ahora me traslado a la familia de Dios, y por eso dice, miren lo que dice aquí en Hebreos 12:1, dice: y pongamos los ojos en Jesús, que está constantemente animándonos a la victoria. Miren lo que dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor, leo de Hebreos 12:1 y 2, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los discípulos de Cristo no siempre fueron fuertes en su fe, hermanos y hermanas. El hecho de que usted me oye hablar continuamente, yo estoy en el ministerio desde más de 5 décadas, y el hecho de que desde que aún antes de la pandemia comenzamos con este ministerio de difusión de la palabra, el hecho de que usted me oiga a mí hablar continuamente no me exime de que no pueda ser una persona pecadora. Hay que entender esta situación. Ahora, yo no estoy diciendo que el que no me exime de no ser una persona pecadora, que voy a tomar el pecado en una forma deliberadamente, en una forma de libertinaje. Por eso estoy diciendo que los discípulos de Cristo no siempre fueron fuertes en su fe. A menudo entendieron mal quién era Jesús, lo que pretendía él lograr y lo que él esperaba de ellos. En lugar de anticipar tronos donde se sentarían como gobernantes sobre los pueblos, miren lo que él dijo en Mateo capítulo 20. Vamos a leer una porción un poco extensa del verso 20 hasta el 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo:
¿no sabéis que lo que pedís podéis beber? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos amados y hermanas amadas? Jesús deseaba que ministraran a los necesitados, que visitaran a los enfermos. Yo creo que usted conoce ese episodio de ya en los albores del Evangelio de Mateo, que está muy bien inspirado, muy bien escrito por Mateo en el capítulo 25, por obra y gracia del Espíritu Santo, desde los versos 31 al 46. Para mí es interesante que lo leamos completo, porque como les he dicho, estamos en los albores de esta lección última que estamos aprendiendo de Génesis capítulo 49, Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartar a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo,
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo quiero ilustrar esto con lo siguiente. Espero no causar molestia en mi esposa. Este jueves recién pasado cayó una tormenta única. Hemos tenido un invierno muy seco y fue vaticinado desde como el mes de diciembre del año pasado que este invierno iba a ser muy seco, muy poca lluvia debido a ese fenómeno del niño, la niña. Siempre me cuesta diferenciar cuál es el más copioso. Y de repente, en medio de esa tormenta que había, mi esposa ve por la hendidura de nuestro portón aquí en casa y estaban dos jóvenes que venden pan. Se estaban mojando horriblemente. Mi esposa las pasó adelante para que pasaran el agua. Pero bueno, la sentó, les ofreció toallas para que se limpiaran, estaban empapadas, pero lo más grandioso fue que fue a su closet y les trajo ropa y se las dio y les dijo cámbiense, y las jóvenes se cambiaron y pusieron ropa seca. ¿Ve? Yo realmente admiré esto en ella porque no solo les dio la posada de pasar el agua, sino que la vistió con ropa nueva. Gracias a Dios que nosotros podemos tener estas buenas acciones y que yo no estoy poniendo como ejemplo clásico esta situación de mi esposa, pero es algo que yo dije, lo voy a comentar en la clase, y nada menos anoche que estaba estudiando, lo alimenté aún más cuando leí esto. ¿Cómo es que el Señor nos manda que seamos con el necesitado? Y uno muchas veces dice, pero si yo no tengo necesidad, si a mí me importa poco el que esté pasando esa tormenta, ¿ve? Si a mí me importa que aquel no tenga un plato de comida, lo que me importa a mí es tenerlo yo. Muchas veces así podemos razonar, pero con la palabra de Dios aprendemos todo lo opuesto, a actuar como el Señor Jesucristo nos manda que actuemos. Otro ejemplo del Señor Jesucristo que tenemos es cuando Él le lavó los pies a todos sus discípulos, porque tanto Él como sus discípulos venían de caminos polvorientos. Dice el Evangelio de Juan desde el capítulo 13, desde el verso 12 en adelante, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Usted imagínese el lebrillo, un guacal. Un guacal, en otras regiones aquí en San Miguel al guacal le dicen paila. Pero usted imagínese cómo le llaman a ese depósito en cada uno de sus países. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Este era el carácter de Pedro, impulsivo, ¿verdad? Cuando ya veía las cosas claras, él iba más arriba. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, bendecidos seréis, serás prósperos espiritualmente. Eso es lo que quiere decir bienaventurados seréis si las hiciereis. Las enseñanzas de Jesús, o la enseñanza de Jesús, volvió la visión del mundo de sus discípulos al revés. Y cuando fue arrestado, todos le abandonaron y huyeron en la noche. Qué triste, qué triste. Pedro incluso, aquel que quería que le lavara todo el cuerpo, le negó. Dice en Mateo 26, vamos a leer los versos 56 y luego nos pasamos al 74. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, noten, dejándole huyeron. A lo mejor yo pueda ser uno de ellos, hermanos. A lo mejor usted que me oye, ve. Yo no me quiero poner como el campeón, pero claro, no lo deseo, por supuesto. Verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Mientras Jesús estaba en la tumba, los discípulos se escondieron por temor detrás de puertas cerradas. Dice el Evangelio de Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, fíjense dos cosas: las puertas cerradas por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Su fe no se avivó hasta que se les apareció vivo al tercer día. Después de tocarle, miren lo que dice Lucas 24, y vamos a leer una extensión un tanto extensa también, porque yo quiero documentar esta última clase con ayuda de la palabra de Dios. Dice Lucas 24, 33 al 43. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ¿ha resucitado el Señor verdaderamente?
y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Yo esto me sorprende cómo es que después que había resucitado él tenía hambre, pero bueno, eran muestras para humanizarse y que ellos entendieran que aquel hombre de carne y hueso estaba de vuelta con ellos. Entonces le dieron parte de un pez asado, a lo mejor la mitad de un pez, ¿verdad? Y un panal de miel, imagínense toda esta comida. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Mire lo que dice también el Evangelio de Juan 20, versos 19 al 25. Juan 20, 19 al 25. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, póngale cuidado a esto, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, puertas cerradas, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esta incredulidad, hermanos y hermanas, es típica hasta el día de hoy en el mundo, en la humanidad. Quieren ver de Jesús cosas portentosas. Quieren ver de Jesús, así como los judíos que vieron tantas señales, resucitaba muertos, sanaba paralíticos de 40 años. ¿Cuántas cosas no hacía? Y quieren ver lo portentoso de Él. Y ver, como digo, pues muchas pruebas convincentes. Supieron que Él era el camino y la verdad y la vida, porque Él se los había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Luego, al final de los 40 días de enseñanza sobre el reino de Dios, Él les prometió poder de lo alto por medio del Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Ellos habían de ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y dice la Escritura hasta lo último de la tierra, ahí en Hechos 1:8. Después de darles estas instrucciones,
Dice la palabra que lo llevó al monte de los olivos y ascendió al cielo. Y es lo que nos dice el versículo 9 de Hechos 1. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué es lo que vemos? Los apóstoles pasaron 10 días más en oración y anticipación. Luego, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, comenzaron una nueva etapa en su andar de fe, proclamando a Jesucristo como Salvador y Señor de todas las naciones. Miren lo que nos dice Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es admirable. No se habían disgregado. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y usted puede ilustrarse si lee todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. No habían corrido la carrera con una fe firme, mejor dicho, durante los primeros 3 años del ministerio personal de Jesús. Sin embargo, terminaron muy bien. ¡Qué grandioso esto! Así como terminó Jacob. Los apóstoles se convirtieron en predicadores del Evangelio a las naciones conocidas del mundo antiguo. Por último, Saulo, o sea, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, fue llamado por el Señor a ser el último de sus apóstoles. Y esto usted lo puede ver en el libro de los Hechos, el capítulo 9, donde se da este llamamiento de Saulo de Tarso. Pero miren lo que nos dice la primera carta del apóstol Pablo, de un Pablo ya convertido al Señor, en el capítulo 15, en los versículos 1 al 10. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 500 hermanos. Hombre, eso es una gran cantidad. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y luego el apóstol Pablo llevó el evangelio a los grandes centros de población del Imperio Romano. Hay que entender que era un imperio poderoso, eran centros de población enormes en aquellos tiempos. Hacia el final de su vida, en una carta a Timoteo, hizo una declaración que aplica como un estímulo para todo el pueblo de Dios, independientemente de los talentos
de una persona, ésta puede pelear la buena batalla de la fe y acabar la carrera. El Señor ha prometido una corona de justicia a todos los que aman su venida. Miren lo que nos dice, y se lo voy a leer mejor para que usted lo entienda completamente. Perdón. 2 Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El cumplimiento último del llamado de Dios a Abraham, retrocedo otra vez, a Abraham y a sus descendientes, fue, hermanos y hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, como una bendición a todas las familias de la tierra, incluyéndonos a nosotros, aquí como iglesia y todas las iglesias del Señor, incluyendo a todas las familias que se quieran rendir a Él, incluyendo a toda persona que se quiera rendir a Él. Yo termino este bello mensaje diciendo lo siguiente. Los pueblos de todas las naciones pueden ser contados como hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Siempre y cuando se sometan a obedecer sus mandamientos. Esa es la realidad. Toda persona puede ser un hijo, una hija de Dios. No hay exclusividad, pero hay que entender que para ser un hijo o una hija de Dios se requiere ser obediente a Él. Se requiere que realmente nosotros obedezcamos su palabra. Dice la Sagrada Escritura, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice la Escritura, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más abajo en el versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la realidad, hay salvación para todo el mundo. La salvación no está limitada a nadie, pero esta salvación está dada para las personas que realmente se someten a hacer su voluntad. Los pueblos de todas las naciones pueden ser contados como hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, siempre y cuando se sometan a obedecer sus mandamientos, porque nadie es salvo automáticamente sin someterse a hacer su voluntad. Nadie va al cielo si no hace lo que la sagrada palabra de nuestro Señor nos dice
a través de las Escrituras. Entendamos, hermanos y hermanas, y estamos comprometidos hoy y siempre mientras tengamos vida, mientras el Señor Jesucristo no venga por segunda vez a diseminar su palabra. Yo les invito el día de mañana a escuchar el estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que ya también tengo un tiempo de estarla enseñando. Yo les invito los días miércoles a escuchar la vida y ministerio de Cristo. Usted ha notado que en este estudio he usado muchos textos de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a desglosar a su debido tiempo cuando el Señor lo permita. 5 de la tarde, hora del Salvador, es la hora que siempre les invito para escuchar palabra de Dios. Y recuerden también que los días domingos estamos dando a las 7 de la noche, hoy este día, el estudio de la primera carta del apóstol Juan en voz del hermano Larry White. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque nos permites estudiar tu palabra, nos permites que ella se disemine tanto a los presentes como a todos aquellos que en diversos países se conectan y escuchan estas verdades, la verdad revelada a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.